Bienvenido a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Doy gracias porque me permites llegar hasta tu casa, a tu habitación, o donde quiera que estés en sintonía de nosotros. Somos Oasis TV y mi nombre es Alfredo Olivares y quiero entonces en esta hora invitarte a que te unas conmigo y podamos así orar juntos. Padre, gracias por una vez más que nos permites y nos das el privilegio de poder llegar hasta todos tus hogares que están en sintonía a través de este canal. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder llegar ahí, Señor, y llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza que viene de tu corazón al corazón de todos nosotros. Gracias, Señor. Oro desde ya por las diferentes necesidades que puedan haber de aquellos hermanos y hermanas que están en sintonía nuestra, Señor. Yo solo te lo pido, Señor, en esta hora, que seas propicio para ellos. Ayúdale, Señor. Pon tu mano de sanidad ahí donde está esa enfermedad, esa necesidad, Señor. Suple, abre, Señor, puertas de bendición para aquellos que en este momento están pidiendo, Señor, una bendición económica, un trabajo, Señor. Lo que estén pidiendo, Señor, todo aquello, Señor, que está en tu corazón, te lo pedimos que se los concedas ahora. Y así, Señor, nos ponemos en tus manos y aquí están nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que tú nos hables y nos ministres. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a que cantemos juntos y así entonces continuamos con nuestra reunión. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, y su espíritu dio, para darnos poder, para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Gracias, Señor, porque somos tu pueblo. Y aquí este pueblo reunido a través de estos medios, Señor, te damos la honra y la gloria, pues todo te pertenecen a ti, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Quiero entonces, ahora sí, invitarte que vayamos a la palabra del Señor. Y te invito a que vayamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Y mientras buscas en tu Biblia, quisiera invitarte una vez más a que compartas este video con alguien que tú consideres que le vas a bendecir a través de esta palabra que vamos a dar este día. Y que te inscribas al canal y que para que puedas recibir las notificaciones cuando aquí están los videos disponibles. Bien. Te invito a que me acompañes a la Biblia, a la palabra de Dios. La encontramos en esta hora en el capítulo 12 del libro de Mateo. Y quisiera leer del verso 43 al verso 45. Y dice así su palabra. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bien, el tema de hoy es vivir en una casa embrujada. En esta palabra que recién hemos leído, que Jesús está describiendo, ahí describe él la actitud de un grupo de israelitas y algunos líderes religiosos en particular. Jesús dio esta interesante, porque la verdad es que es una interesante información acerca de una casa embrujada. Y él toma como punto de partida a una persona de la cual, ¿verdad?, han salido estos espíritus inmundos. Pero también cuando en el siguiente verso, en el verso específicamente el 44, entonces dice la palabra que los espíritus dice, volveré a mi casa. Entonces está hablando de una persona que es parte de una casa. Entonces nosotros vamos a llamar a esto una casa, ¿verdad? Por eso lo hemos titulado así, es una casa embrujada. La aplicación entonces de la parábola se centra en el bien y el mal, que existen. El bien y el mal existen, no se puede negar. Y no sé cuál ha sido tu experiencia, pero creo que todos nosotros en determinado momento hemos conocido de alguna casa, algún lugar donde se dice esa casa está embrujada, ¿no? Que ahí espantan, que ahí hay fantasmas, que ahí hay... ¿Qué tanta cosa dice la gente, ¿no? Yo recuerdo una de esas ocasiones que fui allá a mi país y nos contaron y había una casa abandonada enfrente donde vivía mi familia. Y ahí entonces a esa casa le habían puesto un nombre y la conocían como la casa del niño en bicicleta. Y yo así con duda, ¿y por qué le llaman la casa del niño en bicicleta? Y resulta porque a mi mamá, que en una de esas noches que ella se quedaba trabajando ya casi de madrugada, bueno, a medianoche estaba ella trabajando ahí en el patio, dice mi mamá, y ahí entonces ella vio de repente la silueta, así literalmente cuenta mi mamá, de un niño que iba sentado manejando una pequeñísima bicicleta. Mi mamá lo vio y se acercó más a él, dice, pero cuando ella se acercó, ella dice que sintió que su cuerpo se puso así, como comúnmente llamamos, como piel de gallina, ¿verdad? Y dice que ese niño, con su bicicleta, no sabía ni cómo, porque había una puerta, pero así de alambre de púa. Y dice ella que no entiende ni sabe cómo ese niño se atravesó esa puerta de púas, de alambre de púas, y se entró a la casa, la cual estaba deshabitada, ya estaba casi derrumbándose. Bueno, y por eso así la casa le llamaron ahora, o le llaman todavía, no sé si todavía existe, pero le llaman la casa del niño en bicicleta, ¿verdad? Entonces así hay lugares donde se cree que hay espíritus ahí, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos enfocarnos en esta ocasión en la aplicación que le hace la palabra de Dios, Jesús hablando a esta parábola o a este ejemplo que el Señor Jesús está dándonos.
si uno quiere, para empezar entonces, reformarse, no basta con librarse del mal. Yo creo que una de las enseñanzas que trae este verso, estos versos que acabo de leer, es entonces que si una persona quiere reformarse, no basta con librarse así tan solamente del mal. También hay que llenarse de bondad. De lo contrario, el mal no solo regresará, sino que además de regresar, dice Jesús que aumentará. Porque ese espíritu saldrá de esa casa, pero él va a querer regresar a su casa, dice, ¿no? Y va a traer a 7 espíritus peores que él. Y entonces la primera situación, ¿verdad?, se va a poner más difícil porque se va a complicar. Todo eso es lo que está diciendo esta enseñanza. Entonces, por medio de esta metáfora de la casa, nosotros vemos que no es suficiente vaciar la casa del mal, porque entonces queda lista para un regreso del mal. Debemos, por lo tanto, llenar la casa hasta el tope, hasta lo más que se pueda, ¿verdad? Llenarla de Dios y con Dios. Esta es la única manera de destruir casas embrujadas. A lo largo de los años me ha tocado que visitar algunas casas que llegan las familias y me dicen, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que en mi casa ocurre esto. Recuerdo algunas de ellas que decían, no, fíjese que en mi casa, estamos en la casa y de repente se empiezan a mover las cortinas. Y yo todavía les digo, ¿y no han asegurado que no es el viento? No, no es el viento. En otras casas dicen que sabe que aquí miramos a una persona que se sienta en la habitación, se sienta en la casa. Y yo le digo, ¿están seguros que nadie, algún sonámbulo andaba por ahí de la familia? No, no, no. Y así muchas historias que me ha tocado entonces conocer, ¿verdad? Esto es, digamos, porque ese mundo también existe, ¿verdad? Y nosotros hemos sabido de todo este mundo y sabemos, la Biblia habla abiertamente, pero también nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando yo he ido a una casa, nosotros oramos en esa casa y declaramos que esa casa le pertenece al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y sabe que nada de eso más ocurre en ese lugar. Hasta ese momento llega y se va todo y esa casa queda limpia. Pero lamentablemente hay muchos creyentes solo de nombre. Dicen pertenecer a un grupo religioso, pero solo, ¿verdad? Hasta ahí. Creen que Dios existe, pero no le conocen y caen y viven en desobediencia. Entonces, convierten sus casas en casas embrujadas. Entonces, por esa razón, yo siempre he recomendado que cuando alguien, ¿verdad?, se va a mover de lugar, no puede solo empezar a llevar todas sus cosas. Tiene que primero, ¿verdad?, orar, ungir esa casa y orar ahí, declarar que esa casa, no importa lo que la gente que haya vivido ahí anteriormente, pero que a partir de ese día, cuando usted y su familia van a llegar a esa casa va a ser una morada donde el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, ¿verdad?, se va a manifestar ahí. Por lo tanto, no hay ningún temor de lo que haya pasado ni que esa casa esté embrujada. Entonces, vamos a continuar a desarrollar estos siguientes puntos en los cuales me quiero basar en esta hora. Primero, basado en esta pregunta, ¿qué significa vivir en una casa embrujada? ¿Qué significa? ¿Qué se experimenta ahí? Y tenemos información de lo que se experimenta. Y la primera cosa que quiero compartir es que se vive en una casa embrujada cuando se es neutral en cuanto a la fe. O sea, esta es la razón por la cual, ¿verdad?, muchas veces el enemigo puede tomar el control de una casa. Y como dije al principio, estamos hablando de una casa, pero también estamos hablando de una persona, ¿verdad? Entonces, esa persona, ¿verdad?, puede vivir, digamos, convertir su casa, su vida en una casa embrujada porque es neutral en cuanto a su fe. Porque esta parábola que Jesús nos está diciendo nos enseña que en la vida no hay o no debe de haber neutralidad. Y para eso, miremos lo siguiente. Dice la Biblia que el espíritu malo fue expulsado, pero no se agregó nada más.
O sea, fue expulsado, quedó limpia la casa, pero ahí simplemente quedó. Las casas vacías siguen vacías. Por lo tanto, como cuando hay una casa, ¿verdad? Se queda una sala, una casa que se va a la familia y él la deja. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Se llena de polvo, ¿verdad? De telarañas, se van acumulando con el tiempo, las hormigas se meten, las ratas, los ratones terminan viviendo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque una casa quedó vacía, tiene que ser llenada con alguien. Mira la diferencia. Cuando una casa está habitada por gente limpia, esa casa va a estar limpia, ¿verdad? Pero si está vacía, va a estar sucia. Simplemente se va a ensuciar, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Hablando de esto entonces, en el libro de Esdras, fíjese, el libro de Esdras nos narra, a nosotros nos dice cómo la gente ahí de Israel dejó, diría yo, la idolatría, pero no la reemplazaron con amor y por sobre todo, no la reemplazaron con obediencia a Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel tuvo que sufrir las consecuencias porque buscaron neutralidad. Simplemente, ¿verdad? Rechazaron la idolatría, pero hasta ahí llegaron. No, hay que hacer más. También quiero compartirles que no hay neutralidad en cuanto a la fe y la obediencia. Y eso significa que o se es creyente o no se es. Porque no se puede ser de Dios y hacer lo que el diablo dicta. No se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. No se puede estar, como se dice comúnmente, con un pie adentro y con otro afuera. No se puede. No hay neutralidad en cuanto a la fe. Como dice la palabra también, ahí en Apocalipsis, ¿verdad? O eres frío o eres caliente, pero no puede ser tibio. No puede ser un medio cristiano, ¿verdad? No puede ser un medio cristiano. O eres un cristiano o eres uno del mundo, ¿verdad? Eso así se tiene que definir. Entonces, ¿qué hay también entonces en una casa embrujada, diríamos así, que no hay paz? En el libro de primer libro de Samuel, en el capítulo 16, el verso 14, la palabra nos dice así lo siguiente: el espíritu de Jehová, dice, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Si tú lees todo este pasaje que yo acabo de leer, este capítulo completo, te vas a dar cuenta que Saúl estaba siendo atormentado, dice la palabra, por un espíritu inmundo. Por eso decía hace un momento que en una casa embrujada no hay paz. ¿Qué experimentaba Saúl? Tormento, dice la palabra. Lo miramos también ahí en el capítulo 18, el verso 10 de ahí de primero de Samuel. También dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. O sea que no había paz para Saúl. Eso es lo que ocurre cuando una casa, hablando de una persona, ¿verdad? Está, yo le llamo así, embrujada. No hay paz. Entonces, si en una casa no hay paz, ¿qué es lo que hay entonces? En esa casa diríamos que no hay paz, pero sí hay pleitos, hay iras, hay contiendas, hay chismes, hay celos, hay maltratos, hay gritos, hay mentiras, hay rebeldía. Y así la lista, podría yo continuar con una larga lista de las cosas que existen en una casa embrujada. Por eso algunas veces las personas no entienden y dicen: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquí no podemos tener paz? ¿Por qué no nos llevamos bien unos a otros? ¿Por qué no nos podemos entender? Porque la casa está contaminada. Diría yo así entonces, la casa está embrujada. Por eso, simple y sencillamente. Por eso no hay paz. Porque quien gobierna ahí
no es el Dios de los cielos. No es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí gobiernan. Ustedes ya saben quiénes, ¿verdad? Los espíritus del mal, los espíritus del maligno. En una casa embrujada, las vidas están vacías. ¿Sí? Esas casas sí están llenas, pero aún así están vacías. ¿Y cómo es eso? En el ejemplo de la vida que Jesús nos relata, dice que estaba limpia, pero esta casa estaba limpia, pero estaba vacía. Muchas casas están llenas de muebles elegantes, de antigüedades carísimas, están llenas de joyas, de juegos de sala, comedor, dormitorios, ¿verdad? Así, de colección, juegos completos. Estas casas vacías están llenas de habitaciones grandes y bien decoradas, pero terriblemente vacías. ¿Y vacías de qué? Estas casas embrujadas están vacías de amor, vacías de comprensión, vacías de amabilidad, vacías de enseñanza cristiana, vacías de aceptación, de confianza, vacías de intimidad, vacías de respeto. Y así todo está vacío. Aunque las casas por fuera se ven hermosas, bien pintadas y por dentro lujosas, pero están vacías. ¿Y por qué están vacías? Porque no está Dios gobernando esa casa. Y aunque puedan tener todo lo que puedan tener, quizá el refrigerador está lleno de comida, pero ni aún a la hora de la comida se pueden sentar ahí en paz. Porque no pueden conversar, porque todo es conflicto, todo es pleito, todo es contienda en una casa embrujada. Una casa, un hogar o una vida sin Dios también está completamente vacía. Una casa, dije, o una vida, o es decir, o una persona que está sin Dios está completamente vacía. Hay un actor de Hollywood que es muy famoso. Su nombre es Robin Williams. Este hombre acumuló, digamos, mucha fama, mucha fortuna, millones a través de su actuación. Adquirió mucho respeto de parte de sus compañeros, de parte de su familia. Pero este hombre, por lo que yo veo y por lo que he leído acerca de él, era un hombre vacío. Lamentablemente, ¿verdad? Terminó atentando contra su vida. Porque tenía ese vacío que ni las riquezas, ni la fama, ni el mundo, ni el dinero, puede decir el dinero, ni nada lo puede llenar. Porque esa vida necesita ser llenada por aquel que creó un espacio para él. Y estoy hablando de Dios, que creó en todos nosotros un espacio que no lo vamos a poder llenar con nada ni con nadie, sino solo con Dios. Este hombre entonces terminó atentando contra su vida, aunque hasta hoy la familia no lo quiere confirmar que haya sido así. Y así yo podría también mencionarte una larga lista de hombres y mujeres famosos, con mucho dinero en el banco, pero vacíos. Porque, como dije hace un momento, una vida sin Dios está vacía. Yo no sé cuál sea tu experiencia, pero tal vez tú puedes decir, no, sabe que yo en mi casa tengo paz. Y qué bueno, te felicito por eso. Sigue experimentando esa paz. Sigue buscando a Dios, porque esa es la clave para que tu casa esté llena de la presencia de Dios. El caminar en obediencia, el buscar de Dios, el honrar a Dios es importante. Pero si una familia solamente es de nombre, ¿verdad? Sí, soy cristiano, nada más de nombre. Cuidado,
porque esa casa se puede llenar de maldad, de tristeza, de dolor, de ira, de contiendas. Y Dios no quiere que nuestras casas estén así. Él quiere que nuestras casas estén sanas, que tengan paz. En medio de los conflictos, con conflictos, sí, Dios lo va a permitir. Pero en medio de los conflictos, esa casa donde la presencia de Dios es la que guía los pensamientos y las acciones de todos los que ella habitan, en esa casa siempre habrá paz. Yo quiero terminar ahora rápidamente contándote una historia de una joven mujer con su esposo. Eran jóvenes los dos, y recuerdo que esto hace algunos años ya. Llegaron a nosotros y nos pidieron ayuda porque específicamente el esposo llegó a la conclusión que simple y sencillamente él ya no podía seguir ahí en la relación matrimonial con su esposa. Y la razón por la cual era porque dice él, y también cuando nos sentamos a conversar, ella también lo repitió, dijo que ellos en realidad todos los días, no había ni un solo día que no tuvieran un conflicto, una lucha entre ellos, unos gritos que se daban ahí entre los dos. Ella nos contaba y decía que cuando él ya iba a llegar a la casa, ella estaba pensando de qué manera ahora van a pelear. Y cierto, se enfrentaban cada día, no podían ni sentarse a la mesa a comer porque ahí venía el conflicto. Y ella dice también, contándonos ella, que también ella maltrataba a su niñito, un varoncito que tenían en ese tiempo, lo recuerdo. Y entonces él llegó a la conclusión que él no podía seguir así. Y que si esto no se resolvía, entonces que él iba a tener que tomar la decisión de buscar otros rumbos, así nos dijo él, porque simple y sencillamente él ya no soportaba. Porque decía él, vivir en una casa como esta es prácticamente vivir en un infierno. Y cuando nosotros conocimos el caso, la verdad, así, literalmente nos dimos cuenta que sí, literalmente diríamos así, que era como vivir en un infierno, en una casa como esa. Recuerdo que fuimos y en uno de esos días, entonces reunidos nos contó, es que ¿sabe qué? En esta casa de repente estamos sentados en la sala y ahí en el baño se escucha que nos abren las llaves del agua. O si no, la palanquita del toilet, ¿verdad? Se baja solita. Y hay veces que encontramos que el agua está saliendo solita. Alguien dice, y el agua se va. O sea, tanta cosa. Y luego dicen ellos, es que de repente también sentimos que estamos acostados en nuestra cama y ahí alguien se sienta en la orilla de la cama y de repente nos hacemos así. Y uno dirá, bueno, entonces, ¿será que están exagerando? Pero no era ninguna exageración. A medida de que seguimos conversando con ellos, nos dimos cuenta que en realidad ese lugar era un lugar así como yo comúnmente le llamo a este video, ¿no? Como le he llamado, una casa embrujada. Y pues por la ayuda, por el pedido de ayuda de él, entonces decidimos, ok, vamos a venir aquí las veces que sean, pero vamos a ayudar con la ayuda de Dios, con la autoridad que Dios nos da, vamos a ayudar a esta familia. Bueno, hicimos el plan, nos preparamos, ustedes saben, ¿verdad? En ayuno y oración, y finalmente fuimos un grupo de los hermanos de la iglesia. Y entonces llegamos a la casa y empezamos a ver dónde estaba la situación, y ciertamente, no les puedo contar detalles porque hay muchas cosas aquí, muy largo el detalle, porque fueron horas y horas y horas, de verdad que salimos, pero de verdad cansados de ese lugar, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando en uno de esos momentos que estábamos orando y orando y orando y la pelea se ponía muy difícil, muy dura, y el enemigo no quería soltar a esta joven mujer, de ahí identificamos que era un espíritu y quién era y toda la situación, y no había manera, y por más que le decíamos, ¿verdad? Entonces se ponía la situación más difícil. Era una batalla, era una lucha, era una guerra tremenda la que estábamos pasando. Pero en ese momento Dios le reveló a una de las hermanas que nos acompañaba y le dijo que la razón, eso es lo que Dios le dijo, al Espíritu Santo de Dios le dio
a esta hermana y le dijo que la razón por la cual este espíritu no se iba es porque había una ligadura, había una manera, una cadena que había atado a esta joven mujer con un pacto que la familia había hecho. Y que el centro de ese pacto se encontraba, es lo que le dijo Dios, en una imagen, diría yo así, o en una estatua que esta joven mujer había tenido guardada por años ahí en una de las habitaciones de la casa. Entonces, cuando recibimos esa revelación de parte de Dios, nos dispusimos todos a buscar. Y Dios nos guió hacia un lugar donde había un mueble ahí sellado con llave, y le dijimos al esposo, ábranos ahí, vamos a ver qué hay. Y ahí está. Mientras orábamos y buscábamos, encontramos esa que le estoy diciendo que era una estatua, y era algo como un muñeco así como de arcilla, pero algo muy fino, o sea, se miraba bien fino, una arcilla así como quien dice, una estatua, pero bien hecha, por decirle así. Entonces, cuando lo sacamos, era un muñeco, por decirle así, que se parecía a Buda, pero no era Buda. Tenía otros signos ahí, muy, muy feos, por cierto. Y entonces, cuando uno de los hermanos agarró esa estatua, la persona a quien estaba ministrando, que estaba tirada en la sala, ella se dio cuenta que habíamos encontrado eso, y en ese momento ella empezó a gritarnos. Y a la persona que tenía agarrado el muñeco le dijo, no, te voy a destruir. Y así le decía, te voy a destruir, te voy a matar. Y entonces obviamente en ese momento nosotros tomamos autoridad y no nos podía hacer nada, ni a nadie nos podían tocar. Bueno, total que entonces cuando miramos que ahí era eso que unía, ¿verdad? Al espíritu con la persona, entonces pedimos ahí que el esposo nos trajera un martillo. Y entonces uno de nuestros hermanos, ¿verdad?, agarró el muñeco y le iba a pegar con el martillo. Pero ¿sabe qué? Y todos los demás estábamos orando y ministrando a la persona que estaba ahí tirada en el piso. Y entonces resulta que cuando el martillo pegó sobre esa cabeza de ese muñeco, le puedo llamar yo así, o de esa estatua, ¿sabe qué? Hubo una tremenda explosión, o sea, explotó. Ni siquiera por el golpe, porque apenas le iba a pegar así el hermano, cuando eso explotó y todos los pedacitos de esa estatua se fueron regados por toda esa parte de la sala de la casa. Pero cuando eso explotó, la persona a quien estaba ministrando dijo, ¡no! ¡Mi hijo! ¡A ese no! Y cuando explotó, entonces ella quedó prácticamente desfallecida y de repente dejó prácticamente de respirar. Y nosotros seguimos ministrando y ministrando por minutos, yo diría unos no sé cuántos minutos, no podía ya saber cuántos minutos, pero por minutos seguimos ministrando y ministrando, y ella no volvía y no volvía, y nosotros ungiéndola y todo, ¿no? Bueno, después de unos minutos, entonces ella regresó en sí, y después de todo esto, de horas de estar así, le preguntamos a ella, ¿qué fue lo que experimentó? Y ella nos dijo que cuando ella vio esa estatua, ella sabía, y ella sabía quién se la había regalado. Era alguien que ella conocía, un familiar muy cercano a ella. Bueno, pero cuando ella se desmayó, ella nos cuenta que literalmente cuando esto explotó, ella sintió que se fue como alguien si le hubieran dejado caer, dice ella, en un volcán, en el cráter de un volcán, y se fue hasta la profundidad. Y cuando nosotros le hablábamos, dice que ella quería y sabía que estaba en ese volcán, en ese cráter, y cuando nosotros ministrábamos, ella decía, ayúdeme, pero en su espíritu, dice ella, yo clamaba, pero ninguno de ustedes me oía, yo quería hablar, pero no podía. Total, que ella nos contó que cuando finalmente, ¿verdad?, ella logró recapacitar, le dijimos, también usted tiene que orar, y empezó a orar y a clamar a Dios. Ahí entonces vino una vez más la vida. Y para ella, y la casa de Dios entonces, ¿verdad?, la casa, el templo que es el cuerpo, ¿verdad?, que es el templo del Espíritu Santo, vino a ser libre y vino a ser lleno de su presencia. Y entonces la recomendación de nosotros fue, usted no puede quedarse así, tiene que
todos los días, ¿verdad? Pelear su batalla, llenarse de Dios, caminar con Dios y por sobre todo, caminar en obediencia con Dios. Y así fue, caminó. Pero lo que quiero decir con toda esta historia es que ella encontró una razón por la cual este espíritu había llegado a la casa. Yo creo que es importante y es necesario que cuando algo ocurra en una casa, la gente tenga que pedirle a Dios que le revele qué es lo que está pasando. Y Dios revela la razón o la raíz por lo que está pasando. He escuchado de personas que les han regalado cosas y de repente empiezan a tener pesadillas, empiezan a ver gente que camina en las casas, ¿verdad? Por alguna razón, algo han llevado a la casa, ya sea físico, algo espiritual también, ¿verdad? O algún pecado que está oculto ahí en la casa y que el enemigo está reclamando esa casa porque le pertenece. Pero no, cuando venimos al conocimiento de Dios, nosotros ya le pertenecemos a Dios. Y no nos queda más que llenarnos de su presencia, llenar también nuestros hogares, nuestras vidas de Dios con oración, con la lectura de su palabra, ¿verdad? Y aunque a algunos miembros de la familia no les guste, yo recuerdo en una ocasión visité a uno de mis familiares allá en mi país, y recuerdo que esta hermana había puesto ahí en el baño, fíjese, sentado enfrente del toilet de su casa, había puesto ahí un versículo bíblico. Por cierto, era Juan 14:6 el que dice, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que cualquier persona, todos los que llegaran a ese baño, a ese toilet, ¿verdad? No podían escaparse, ahí tenían que leer y memorizarse, ¿verdad? Ese verso. Creo que no fue una muy buena idea. Hay varias maneras de poderle enseñar a la gente, ¿verdad? Pero lo mejor sería que cada persona, cada miembro de la familia esté dispuesto, ¿verdad? A aprender y a conocer de Dios, para que nadie en la familia se convierta, ¿verdad? O pueda vivir en una casa embrujada. Recuerde que las personas vacías e inactivas son un blanco fácil de Satanás. Por lo tanto, debemos de llenar nuestros hogares y nuestras vidas de Dios con oración, con lectura de su palabra, ¿verdad? Con música. Sé de una hermana que nos ha contado y ¿sabe qué, pastor? Yo todos los días pongo mi música y la música llena toda la casa. Y qué bueno, ¿verdad? Que se puede hacer eso. Pero claro, la música que exalte a Dios, la música que adore a Dios, porque ningún espíritu inmundo va a poder resistir una alabanza, una adoración a Dios. Se van a ir, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar todo lo que Dios nos ha dado, nos ha proveído para poder estar, ¿verdad? Libres, estar limpios, estar llenos de su presencia, llenos de ese amor de Dios, para que todos los días podamos decir, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es palabra de Dios que nos sostiene, que nos alienta, que nos hace estar limpios, pero también llenos. Y ahora llenos nos proponemos también a caminar en obediencia a Dios. Por eso te invito, caminemos en obediencia, adorémosle, bendigamos su nombre y animemos a los que habitan en nuestra casa también a someterse a Dios. Inspirémoslos. Pidámosle sabiduría a Dios para inspirar a aquellos que viven con nosotros. Pidámosle sabiduría a Dios para que nos enseñe a tomar decisiones, para no contaminar nuestras casas ni nuestras vidas, para que
ninguna casa embrujada, ¿verdad? Ninguna casa embrujada sea la casa de nosotros, sino que todos los días de nuestra vida podamos ser templo del Espíritu Santo y nuestra vida entonces esté lleno de su presencia. Así sea, Señor. Y si estamos en su presencia, nada ni nadie nos podrá hacer frente. Y estaremos siempre, todos los días, en victoria. Y tendremos paz en nuestros corazones, porque la paz de Dios nos gobernará. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das el aliento, Señor, para levantarnos y para seguir adelante cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer bendición a donde vayamos, Señor. Ayuda a aquellos hombres y mujeres que en este momento tal vez están pasando alguna dificultad con sus propias vidas. Tal vez tienen temor, tal vez están experimentando, Señor, y están viendo tal vez alguna casa que está embrujada, Señor. Trae libertad a esa vida, Señor. Trae sanidad, trae liberación a esa casa, Señor. En el nombre de Jesús, tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Y trae limpieza, Señor, a esa casa. Y que cada hombre y mujer decidan, Señor, ponerte a ti en primer lugar en sus vidas. Y que puedan caminar así, Señor, todos los días de su vida. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido
pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo